Y vamos a revisar el 19 de la tarea de potencias. ¿Cuál sería la primera pregunta que yo me haría? Lo he dicho un montón de veces, pero a ver si han podido memorizar esta parte por lo menos. Y 6 veces iguales. Mm, ¿Vale? Le pregunto a Luis. Luis, ¿hay bases iguales? Sí, profesor. ¿Cuáles serían las bases iguales? El 4 con el 4, el 9 con el 9 y el 6 con el 6. Exactamente. El 4 con el 4, el 9 con el 9 y el 6 con el 6. Bien. Si hay bases iguales, es buena señal, porque si hay bases iguales, quiere decir que puedo aplicar alguno de los teoremas. Eso sería lo primero, ¿no? Bien, ya que vemos que hay bases iguales, vamos a fijarnos primero en el primero, ¿no? Primero en el primero. Primero en las primeras bases iguales, en los cuatros. A ver, Luis, ¿qué teorema tú te imaginas más o menos que se puede aplicar en esos cuatro que están arriba y abajo? División de bases iguales. Exacto, división de potencia de bases iguales, ¿sí? División de bases iguales. Bueno, ¿y qué me dice ese teorema? Es decir, ¿cuál sería la solución, no? Si tenemos división de bases iguales, ¿qué se hace? Si tienes tus teoremas por ahí copiados, los puedes revisar. Se restan, profesor. Se restan, sí. Se pone, bueno, se pone la misma base para empezar, ¿no? Se pone la misma base y debemos restar. El de arriba, que es negativo un sexto, restarle el de abajo, que es 5 sextos. No, afortunadamente, ahí vemos que es una cosa, es una resta fácil porque son fracciones homogéneas. Bien, lo mismo con el 9 y con el 6. La misma base, el exponente de arriba y le restamos el de abajo. Esta situación ya la expliqué antes. Y por último, bueno, el 6 también es lo mismo, ¿no? El exponente de arriba, le restamos el de abajo. Que ya pasó el carro del hierro viejo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cómo podemos avanzar aquí? ¿Qué habría que hacer? Bueno, ya sabemos que había que restar los exponentes, ¿no? Bien, ya, bien, perfecto. Pero ¿qué sería lo siguiente entonces? Se resuelven los exponentes. Exacto. A ver, y aquí arriba, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué resultaría de esta, en este caso, pues, la suma de fracciones con el mismo signo, ¿no? ¿Qué resulta de aquí? Podemos hacerlo aparte, rapidito. Yo tengo menos un sexto, menos 5 sextos. ¿Cuál sería la solución de esto? Se pone el 6 abajo Mismo denominador, correcto. Y, y queda el 1 negativo y se pasa el 5 también negativo. ok. ¿Y cuál sería el resultado de eso? Mm, Arriba, Arriba sería 6 positivo, digo negativo. negativo, ajá. Y bueno, el 6 de abajo, ¿no? Ujú. Y en resumen, menos 6 entre 6, ¿cómo lo podemos representar? Uno. Como uno negativo, ¿no? Bueno, y Ujú. ya, listo. Así que este 4 queda elevado al uno negativo. Bien. Lo mismo hay que hacer con los demás. Por eso es que, bueno, el tema de potencias es casi que un paso o dos. De ahí es aritmética, ¿no? Sumar, restar, dependiendo del caso. Vamos a ver esta otra situación. Tenemos 3 octavos
y hay que restarle a 3 octavos menos 5 octavos. Esta situación es muy particular y se va a repetir mucho posiblemente. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué hay que considerar primero? Uno recuerda que hay que hacer antes de avanzar. Como este signo negativo antes de otro signo negativo lo cambia a positivo, ¿no? Correcto. Aquí sería 3 octavos. Pero aquí hay algo muy raro, ¿no? Que tenemos una fracción negativa, de paréntesis, y antes de esa fracción negativa hay un signo de menos. Bueno, eso me indica que hay que cambiarle de signo a la fracción negativa. Y ya, listo. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Una fracción facilita, ¿no? Que los denominadores son iguales, así que se pone igual. Se hace la operación de arriba. En este caso resulta ser una suma. Y eso me da 8 entre 8 igual a 1. Es decir, que este 9 queda elevado a 1. Sencillo. Vamos a ver qué pasa con el 6. ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa con el 6? Bueno, ¿qué pasa con los exponentes del 6? Aquí dice menos 3 menos menos 3. ¿Cuánto da eso? A cero. Da 0, claro. 0. Iba yo a escribir con borrador. 0. Bueno, ya casi que terminamos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, voy a hacerlo directamente. Exponente negativo. 9 a la 1. Bueno, vamos a primero dejarlo así, sin aplicar la potencia. 9 a la 1 por 6 a la 0. Para que vean paso a paso, ¿no? Ahora que ya no podemos hacer nada, ningún teorema, entonces aplico las potencias o resuelvo las potencias. Por acá me quedaría 1 entre 4 a la 1, que va a ser 4, multiplicado por 9 a la 1, que va a ser 9, multiplicado por 6 a la 0, que hemos dicho que cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Ujú, ahí eso no está feo. A ver, 1. Y por último, para terminar, yo lo he puesto así, lo he copiado así a propósito para que sea más fácil ahora poner los unos debajo. Es la recomendación que yo doy para que multiplicar sea más sencillo, ¿no? Bueno, visualmente más sencillo. 1 por 9, 4 por 1 por 1 y listo. Se acabó. A ver, Luis, ¿alguna pregunta? ¿En qué parte habías quedado más o menos? ¿O no habías podido comenzar? ¿O comenzaste y te quedaste por ahí en algún paso? Profe, digo, la verdad me quedé como en la mitad, porque ya Ok, estaba como cerrado. ok, vale, vale. Sí, recuerden que para hacer esto, yo siempre, o sea, les he dado como las preguntas que deben hacerse, ¿no? La primera pregunta siempre es, ¿hay bases iguales? Siempre esa va a ser la primera pregunta. Si no hay bases iguales, la otra pregunta sería, pues, ok, si no hay bases iguales, debe ser que algún número se puede transformar, debe haber algún número que pueda escribir de nuevo, pero como una multiplicación. Normalmente eso es lo que va a pasar. Y así se van, Ah, ¿no? profe, Ah, yo le tengo ajá. una duda relacionada con la... Son con dos, porque yo hice, según lo que yo creía, y estaba haciendo el procedimiento bien, Ujú, pero cuando voy a la página web para asegurarme de que tengo las respuestas bien, ujú. todo está bien, llego hasta la 15 porque para mí la 15 quedó en un sexto y aquí me dice que queda en 1/30. En el 7 queda en 20 y a mí me quedó 1/10, eh, elevado a la 48. Ok, Así que, vamos a ver, ¿cuál sería? A ver, dime uno que no te llegaste a la respuesta que era. bien,
la 15, La 15, ok. es eh, 2 elevado a la menos 8 por 3 elevado a la 5 por 5 elevado a la menos 6. Ok, listo, listo. Déjame copiarla acá, yo la tengo acá. Se parece mucho a la que acabamos de ver, ¿no? 5 a la menos 6. Todo eso pues dividido entre 2 a la menos 7, 3 a la 6 y 5 a la menos 5. Bien, como se parece literalmente lo que acabamos de hacer, voy a hacerlo más deprisa, ¿no? Ya las preguntas ya sé cuáles son. Voy a aplicar directamente. Aquí hay división de potencia de bases iguales. Entonces sería 2 y el de arriba menos el de abajo. El exponente, ¿no? Aquí también hay división de potencias iguales. Ponemos el exponente y al exponente de arriba le restamos el de abajo. Y 5 también es base igual, así que el exponente de arriba restamos el de abajo. Vamos a ver qué sucede por aquí. Resolviendo las operaciones de los exponentes, nos quedaría 8 menos menos 7 es menos 1. Sí. Y aquí 3 5 menos 6 menos 1 también. Y 5 a la menos 1 también. A ver, verifico. Mm, mm, sí, todo quedó a la menos 1, así que pues aplicamos exponente negativo. Uy, ¿qué hice aquí? Ah, y acá también exponente negativo. Aplico la potencia. No cabe ahí, voy a continuar acá. Me quedaría un medio, un tercio, un quinto. Resuelvo la multiplicación de fracciones. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Ok, voy a revisar. 15, sí, 1 sobre 30. A ver, cuéntame, ¿en alguna parte te confundiste? Sí, profe, es que parece como que yo lo copié mal, porque en vez de haber puesto en el 5 de abajo menos 6 puse, perdón, menos 5 había puesto menos 6, así que creo que eso fue la razón Puede que se ser, me sí. arruinó toda la operación. Sí, sí. Eh, sí, a veces hasta copiando el problema uno se equivoca, a veces. Así que tengan cuidado con eso. Y si copias mal el problema mal, pues no va a salir nunca. Eso me ha pasado antes. Y de ahí, pues, con calma, no paso a paso, lo van viendo. ¿Algún otro problema que quieran que revisemos? Sí, me pasó lo mismo con el 17. Eh, Ajá, eh, 17. es parecido al anterior, que Sí, tiene esto, solo exacto, que ahora sí. con todo combinaciones. Exactamente. Estos tres que hemos visto, pues son casi que la misma cosa, ¿no? Ahora, como son iguales, voy a resolverlo más breve, ¿no? Porque la cosa es 5 menos 3 medios. Y sería menos 7 cuartos, dice por aquí. Y 5 a la menos 5 medios. Tengan cuidado con estos menos y menos y menos, porque entre esos menos y menos se les va un signo y el problema ya no va a salir igual. Bien, ya la pregunta yo me la hice. Bases iguales sí hay, así que aplicamos inmediatamente, ¿no? División de potencia de bases iguales aquí y acá. Tenemos divisiones de potencia de bases iguales. Al de arriba
debo restarle el de abajo. Miren que esto lo he presentado bastantes veces, así que, bueno, espero que sea suficientes veces, ¿no? Para que vean que esto puede pasar. Cuando el de abajo es negativo, deben respetar el signo. Miren que lo he dicho, ¿no? Y está grabado para que, bueno, haya pruebas de que lo dije. Y acá tenemos 3 medios y le resto la misma situación. Hay que restarle un número negativo. Así que no se dejen llevar por, bueno, no caigan en el error de los signos. Por acá quedaría 2. Por acá quedaría 1. 1, a ver. Voy a revisar de todas maneras. Tenemos un cuarto y hay que restarle menos 7 cuartos. Nuevamente aparece la situación esta, ¿no? De un signo negativo antes de un paréntesis. Ya lo hemos conversado antes. Esto cambia de signo. Por aquí me quedaría 1 más 7, que es 8, entre 4, que es igual a 2. Sí, 2. Vamos a ver qué pasa con el menos 3 medios, al que hay que restarle menos 5 medios. Esto quedaría, pues, menos 3 medios. Hay que restarle, bueno, eso, ¿no? El signo de menos cambia lo que está dentro del paréntesis. Quedaría 5 medios positivo. Lo que es igual a decir, a ver, 5 menos 3 va a ser 2. 2 medios, que es igual a 1. Ujú, sí, correcto. Ah, perfecto, ya vi dónde me equivoqué. Ujú. Aquí es 4 y 5 y 20. 20. Listo. O sea, a veces el error que cometen normalmente, aunque lo haya repetido y sé que puede pasar, porque sé que pasa, va a ser en esto de aquí. Tengan cuidado con esto. Miren que lo he repetido. Tengan cuidado al aplicar división de potencia a bases iguales, porque normalmente en eso de los signos, ahí se les va algo y quedan sumando en vez de restando, o no sé, y ya el problema Perfecto. cambia, ¿no? Ujú, dígame. Lo que me pasó a mí fue que cuando ya, porque yo los resté yo y me quedó en lo que era 8 cuartos y, Ujú, perdón, estos dos medios, ujú. pero yo lo dejé ahí, no lo simplifiqué, no lo dividí, Ah, ok, que ahí vale, fue donde vale. me equivoqué. Sí, sí, sí. Esto también es algo común, ¿no? Si tienen una fracción, recuerden que toda fracción es una división. 8 cuartos es lo mismo que decir 8 entre 4, igual a 2. O si lo ven de otra forma, se puede simplificar. Ambos son divisibles entre, bueno, pueden hacerlo a la antigua, ¿no? Ambos son divisibles entre 2, así que quedaría 4 medios, que también es divisible entre 2, y así se van, ¿no? Pueden hacerlo así a la antigua. Como sea, funciona. Nada más que cuando tienen una fracción, verifiquen antes de dejarla así quietecita y de casualidad se puede simplificar. En este caso, me parece que casi todas se pueden. Casi todas. Por el tema, ¿no? En el libro pusieron problemas, se aplican las reglas que se han visto. ¿Algún otro problema por ahí? Él, no sé si tendrá algún problema que le esté dando pesadillas. Allison, Joshua, que ayer me apagó la cámara. ¿No hay preguntas? O sea que los hicieron todos ya. Más bien. ¿Hay preguntas? Ok. Del 41, pero Ajá, el 41. El boss final.
Bien, el 41, aunque sea el 41, no es tan difícil, miren. En realidad es cuestión de psicología, ¿no? Uno normalmente cuando y que, el último debe ser el más difícil. No siempre es así. 41, ahora no es el más fácil, tampoco les voy a echar cuento, ¿no? No es el más fácil, pero no es tan difícil como pareciera. Aquí solamente voy a decir, para eso repasamos fracciones. Ya van a ver por qué. Porque el problema dice 1 dividido entre 2 elevado a la negativo 3. A eso hay que restarle 1 entre 2 elevado a la negativo 1. Y todo eso está elevado al negativo 3. Yo les había comentado de que normalmente yo sugiero resolver los paréntesis, o sea, lo que está dentro de paréntesis primero. De hecho, eso es casi que una ley en matemáticas. Siempre resuelvan lo del paréntesis, o sea, lo que está más adentro hacia afuera. Bueno, van a ver que es un poco enredado, pero no es difícil. Vamos a ver. Vamos a ignorar ese -3, vamos a hacer solo lo de adentro. Adentro, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué es lo único que puedo aplicar adentro? ¿Qué me dicen por ahí? Solamente hay una cosa que se puede aplicar, no hay más nada. ¿Qué es esa única cosa? Exponente negativo. Exponente negativo, claro. Entonces, yo sé que yo les mostré dos formas de exponente negativo. La forma normal y la variación, pero yo sé que ahorita quizás no se acuerden de la variación. Pero el que se acuerda, pues lo iba a hacer en 2 segundos. Pero si no, vamos por el camino largo, ¿no? Voy a poner aquí las fracciones. A ver, si yo aplico exponente negativo abajo, quedaría 1 sobre 2 al cubo, positivo. Y acá también. 1 entre 2, en este caso a la 1, positivo. Miren que en el denominador, o sea, esto que está aquí en el denominador es esto que apliqué aquí, ¿no? Pero arriba había unos unos, así que no se los vayan a comer o a ignorar. Dejen esos unos de arriba quietecitos. Bien. ¿Por qué repasamos división de fracciones? Porque esto lo íbamos a necesitar acá. Si se fijan en esta expresión de aquí, voy a hacer la parte, ¿no? Y tengo 1 dividido, voy a hacer la línea fraccionaria más larga para que se aprecie que esta es la más larga. 1 dividido entre 1 entre 2 elevado a la 3. Entonces tenemos aquí una situación muy particular. Tenemos una división. Voy a ponerlo abajo. Esto es igual a que yo escriba 1 dividido entre 1, 2 a la 3. Lo mismo, ¿no? Es una división. Y yo que he dicho que para estas divisiones hay una técnica muy fácil que es escribir este entero que es 1. En vez de 1, vamos a escribirlo como 1 sobre 1. O sea, eso es una técnica, un tip, una cosa que me he dado cuenta que es más fácil hacerlo, ¿no? Y ya. Eso de aquí en adelante ya lo saben hacer porque eso lo repasamos. Voy a hacerlo en naranja. Multiplicamos en cruz y queda 2 al cubo entre 1. Y bueno, sencillo porque 2 al cubo es 8 y 1, bueno, 1. Y 8 entre 1 es 8. Es decir, esto que parecía algo como una monstruosidad, en realidad era cuestión de aplicar fracciones, ¿no?
Por eso les digo, este tema normalmente va a ser 20% aplicar los teoremas y lo demás es pura aritmética. Aquí da 8. O sea, esto de aquí, que luego fue esto, llegó a ser 8. Y si aplicamos la misma secuencia de pasos para este, y queda 2. Y ya. Ven que no era tan difícil como parecía. No, no era tan difícil. Bueno, y ahí adentro queda 8 menos 2, que es 6, elevado a la menos 3. De aquí en adelante lo saben hacer. Exponente negativo. Lo que quiere decir que aquí me quedaría 1 entre 6 a la 3. ¿Cuánto es 6 a la 3? Al final esto es igual a 1 entre, creo que 6 a la 3 es 100 algo, no sé, 100, 216. Y ya, listo. No era tan loco, ¿no? Era nada más de saber qué hacer, básicamente en todos los problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Solamente para repasar, ¿no? ¿Qué hice en este A ver, problema? profe, Ujú, para dígame, estar dígame. seguro, en esa lo que se hizo fue se puso por ejemplo, en la que quedó uno dividido entre un medio llevado a la 3. Entonces lo único que había que hacer era poner el uno, ponerle uno abajo para hacerlo más fácil, para hacer más fácil de división. Luego poner un medio elevado a 3 al lado y es lo que se resolvía normalmente. Lo mismo con la otra. Sí, en otras palabras, pues, cuando ustedes ven aquí, ¿qué se puede aplicar? Nada, solamente se puede aplicar exponente negativo. No hay bases iguales, ni más nada que hacer. Y como una fracción se divide. Así que eso queda como una fracción, ¿no? Por eso les decía, por eso repasamos división de fracciones, porque aquí, luego de aplicar exponente negativo, me queda 1 dividido entre una fracción. Se lo puse por acá, 1 dividido entre la fracción esa rara. Pero eso se puede hacer facilito. Cambiamos el 1 a 1 entre 1. Procedemos a hacer la forma que conozcamos, ¿no? Ya sea en cruz o cambiando el signo. Bueno, eso cada quien elige, porque son dos metodologías que dan igual, dan lo mismo. Y eso eh, resultó ser una fracción que tiene como denominador 1. Entonces 2 al cubo es 8, entre 1 es 8. Todo esto que parecía un enredo era igual a 8. Y todo esto que parecía otro enredo es igual a 2. Y de ahí en adelante, pues 8 menos 2, 6, elevado a la menos 3. Listo. No era tan complicado, ¿no? Era cuestión de saber, de entender las preguntas que yo hago. La pregunta es, ¿hay bases iguales? No. Bueno, sí, pero estaban como separadas. Recuerden que este signo de menos hace que ellas estén como separadas. Así que no puedo aplicar división ni multiplicación de bases iguales, nada de eso. Lo único que quedaba era pues exponente negativo. Bien. Y lo primero que dije, ¿no? Que cuando tienen un problema así, traten de resolver primero lo que está dentro del paréntesis. En este caso, pues no había otro camino. Hay que resolver primero lo del paréntesis. Cuando se terminen ahí, todo adentro, pues ya verán, ya podrán aplicar el exponente negativo menos 3, ¿no? Y pues listo.